ponemos de pie por respeto a la palabra y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Pastor, Lucas 17, ¿qué, perdón? Lucas 17, versos del 7 al 10. Amén. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. ¿Cuántos son siervos inútiles? No eres siervo inútil, no. ¿Cuántos son siervos inútiles? Amén. A veces se oye feo, ¿verdad? Hermanos, si Cristo viniera a esta iglesia y no lo dejaras hacer nada y le pusieras la silla y todo lo que pidiere, todo así que tú estuvieras ahí sirviéndole y que no lo dejaras hacer nada a Jesús, ¿tú crees que Jesucristo estaría contento en esta iglesia? ¿Verdad que no? ¿Por qué creen? Porque él vino a servir. Dice, porque Él vino a servir, no a ser servido. Hermanos, los apóstoles estaban peleando un primer lugar allá en el cielo. Estaban por ahí viendo, ¿verdad?, quién iba a ser el primero allá en el reino de los cielos. Y en ese lugar, hermanos, a Jesús, cuando hizo este acto, dice que había un esclavo, que era el trabajo más indigno en aquel entonces, que se encargaba de lavarle los pies a los que entraban como invitados a una casa. ¿Tú te imaginas los pies de las personas? Ellos no usaban botas, usaban sandalias. Y hermanos, y esos campos caminaban animales, hermanos, y yo me imagino que se levantaban capas de polvo que hasta se hundían los pies. Y ahí mismo en esos caminos defecaban los animales, orinaban, y hermanos, y la gente caminaba por ahí. Entonces, ¿te imaginas cuando llegaban a las casas cómo estarían sus pies? Sucios, ¿verdad? Y hermanos, y cuando se sentaban así en sillas como las que tenemos. Se sentaban en el suelo, ¿verdad? Y lo primero que asomaba, ¿qué era? Los pies. Y había un esclavo que hacía el trabajo más indigno y era lavarle los pies a las personas que entraban a ese lugar. Y hermanos, y nadie tomó la vasija de agua, nadie tomó la toalla para lavarle los pies a nuestro amado Señor Jesucristo. Siendo Dios Todopoderoso, nadie hizo eso. Y nadie lo hizo con los discípulos. Solamente se estaban peleando por un lugar, ¿verdad?, en el cielo. Hermanos, ¿y quién hizo ese trabajo? Dice que Jesucristo tomó la toalla, tomó la vasija y le lavó los pies a los discípulos, siendo Dios. Y a veces nosotros nos sentimos más que Jesucristo y no queremos hacer trabajos de esa naturaleza. Hermano, Jesucristo nos vino a enseñar a servir. ¿Sí? Dice que Él no vino a ser servido,
sino vino a servir. Hay un dicho por ahí que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué podemos observar en este pasaje bíblico? En el verso 7 describe a un dueño que por falta de recursos económicos tenía un solo siervo, el cual tenía que pastorear ganado, tenía que arar la tierra, y todavía terminaba de hacer esto, ¿y qué hacía más? Dice que tenía que llegar a la casa y hacer los quehaceres domésticos. ¿Sí? Imagínense. Preparaba la comida para el patrón y le servía. ¿Venía cansado o con hambre o con sed este varón? ¿Sí? Aquí dice que debería darle gracias su amo por lo que estaba haciendo. Dice que no, porque solamente hacía lo que tenía que hacer. Y eso lo convertía en un siervo inútil. Hermanos, él estaba haciendo su trabajo porque era su obligación, sin esperar el agradecimiento que le pudiera dar el dueño. La palabra siervo significa esclavo. Y es cuando le pertenecías a alguien totalmente, y el esclavo tiene que hacer totalmente lo que su amo le decía. Todo, ¿verdad? Y hermanos, aquí le dice que son siervos inútiles por hacer solo lo que debería de hacer. Amén. En el verso 7, hermanos, coloca a sus discípulos como amos. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Y en el verso 10 los coloca como siervos inútiles. ¿Qué dice el verso 10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué podemos ver aquí? Hermanos, Jesucristo no aprueba la esclavitud, eso lo sabemos. Pero toma en su contexto este pasaje para darnos una enseñanza. Veamos, hermanos, el corazón de este pasaje bíblico. Aquí está refiriendo a la humildad y obediencia que debemos tener en el servicio. Amén. La humildad y la obediencia, hermanos, sostienen la fidelidad de un ministerio. Este siervo, hermanos, se mueve en dos esferas. Dice que sirve en dos esferas: primero en el campo y luego en la casa. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Amén. Ahí comienza, hermanos, el servicio, ¿verdad? En la casa. ¿Acaso no es mucho para él? ¿Debería su amo agradecerle por hacer estos dos tipos de trabajo? El verso 9 dice que no, porque solamente hizo lo que se le ordenó. Y cuando tú haces solamente lo que se te ordena, esto te convierte en un siervo inútil. ¿Qué significa inútil? Deberíamos de hacer más de lo que nos ha sido mandado. Amén. Pero nosotros solamente nos quedamos, Nos damos la milla extra, ¿verdad? no damos Y inclusive a veces lo hacemos de mala gana. Y la palabra inútil es alguien que no sirve para nada. Es lo que significa inútil, ¿verdad? Que no servimos para nada, que no tenemos iniciativa y que se te tiene que decir lo que tienes que hacer. Eso te convierte en inútil. ¿Qué es lo que nos convierte en inútiles, hermanos? También cuando servimos esperando reconocimiento y esperando privilegios.
te convierte en un siervo inútil, ¿verdad? Que tú quieras que te reconozca. Dice el Señor, no, porque solamente hiciste lo que tenías que hacer, y eso a veces de mala gana. ¿Sí? Hermanos, nos convertimos en siervos inútiles cuando perdemos la humildad y la sujeción que nos lleva a la obediencia. Ningún amo en su contexto agradecería al siervo, hermanos, pero Jesucristo resalta la actitud del siervo, ¿sí? Que debe de tener, dice, humildad y sujeción. Eso es lo que tiene que tener el siervo, y nos convertimos en inútiles por hacer solo lo que nos toca, hermanos, porque perdemos la iniciativa para hacer más de lo que nos corresponde. Hermanos, nos convertimos en inútiles porque nos creemos más de lo que realmente somos. Hoy en día hay mucho protagonismo. Hay personas, hermanos, que se creen que tienen la última palabra y que traen palabra nueva, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que la base y el fundamento de nosotros, ¿dónde está? Ya fue establecido. Está en el Evangelio de Cristo y en los apóstoles. Ahí está nuestro fundamento, y dice que ya no hay otro fundamento más que el que está ya establecido. Hermanos, creemos que estamos haciendo mucho cuando hacemos solamente lo que nos toca. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud para con Cristo? ¿Cómo creen? ¿Debemos estar como los apóstoles, peleándonos por ahí en primer lugar en la iglesia? Hermanos, Jesús nos vino a dar ejemplo de servicio, de humildad, de entrega, de obediencia. Hermanos, debemos darle a nuestro servicio un valor agregado, dar un poco más de la milla extra. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si alguien te pide que vayas una milla, ve dos. Si alguien te pide la capa, dale la túnica. Y hermanos, un verdadero siervo da prioridad a las necesidades de su amo. ¿Quién es nuestro amo? Y hermanos, ¿verdaderamente estamos siendo, aunque sea siervos inútiles? Porque no le estamos dando prioridad a las necesidades de nuestro amo. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro amo? ¿Qué nos manda hacer? Tenemos que evangelizar, compartir las Sagradas Escrituras. Hay personas, hermanos, que necesitan una palabra de aliento. Personas que están a punto inclusive de suicidarse. Personas, hermanos, que tienen problemas en sus hogares y necesitan un agente, un vocero Dios que vaya y que les lleve el mensaje. Y hermanos, y ni siquiera eso hacemos. Entonces ni siquiera calificamos como siervos inútiles, porque no nos interesan las necesidades de nuestro amo. Debemos priorizar las cosas de Dios más que nuestras cosas. Primero es lo de Dios. Cuando trabajamos en la obra, debemos tener en cuenta, hermanos, que con nuestro servicio no le estamos haciendo un favor a Dios. A veces creemos, muchos creen, ¿verdad?, que le hacen un favor a Dios. ¿O no es así? ¿Le ponemos condiciones a Dios? Y hermanos, y tú necesitas de Dios en todos los aspectos. Desde que pones un pie en el piso para levantarte hasta que te acuestas, tú estás necesitando de Dios. Pero a veces nosotros creemos que estamos favoreciendo a Dios con nuestro servicio. Dice Romanos capítulo 11, verso 35. Treinta y cuatro, 35 y 36. Romanos 11,
34, 35 y 36. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él nos dio a nosotros primero. Dice una alabanza, ¿verdad? Que cuando nadie me amaba, Él me amó. Él me amó a mí primero. La salvación, hermanos, fue planeada por Él para mi beneficio. Amén. Hermanos, y nos ha dado, dice que privilegios. Hemos sido bendecidos por Él en los lugares celestiales. Él nos ha dado, hermanos, y en cambio nosotros no estamos devolviendo lo que Él se merece. Cuando ayudamos al liderazgo, hermanos, en la iglesia, tampoco le estamos haciendo un favor al líder o al pastor. Tenemos que agradecer, hermanos, porque se nos permite ser parte del ministerio, porque Dios te llamó para servir. Y cuando se te permite ser parte del ministerio, está agradecido porque se te ha tomado en cuenta para el ministerio. ¿Sí? No quiera ser mayor, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que tenemos que ser menores. Tenemos que ser los últimos para ser los primeros allá en el reino de los cielos. Porque, amén, así es. El que más sirve, ese es el que va a ser el primero en el reino de los cielos. Hermanos, cuando servimos a Dios, es Dios el que nos hace un favor a ser parte de su obra. No cualquiera, hermanos, está calificado para hacer su obra. Y Dios nos permite, hermanos, poder ser parte de esa obra. Dice la Biblia que Él ya preparó obras para que nosotros andemos en ellas. Amén. Y esta parábola, hermanos, no trata de ofrecer un retrato de Dios, sí, sino de la actitud que todo hombre o mujer debe de tener delante de Dios. Amén. Esta parábola, hermanos, es un llamado a renunciar a toda justicia propia. Pero muchas veces nuestras obras en el servicio, hermanos, pueden tentarnos a sentirnos orgullosos. Yo he escuchado, hermanos, a muchos que se sienten orgullosos de lo que están haciendo. Por ahí mencionaba yo muchas veces ya de que había un pastor salvadoreño que estaba complacido porque tenía más de 1,000 personas en su templo. Y dice, Señor, mira, he trabajado mucho, Señor. Tengo más de 1,000 gentes aquí en el servicio. Y estaba en el altar y le contesta el Señor, tienes más de 1,000 gentes, pero solamente 5 son salvos y entre esos no estás tú. Hermanos, nosotros no debemos sentirnos orgullosos, sino que tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia, porque fallamos. ¿Cuántas veces fallamos? La iglesia nunca va a ser perfecta, hermanos. Solamente va a ser perfecta cuando estés allá delante de Dios. Amén. Amén. Y si hubiera una iglesia perfecta aquí en la tierra, no te iban a dar entrada aquí. Todos somos, hermanos, siervos inútiles delante de Dios, porque hacemos solamente lo que debemos hacer. Tenemos que esforzarnos. Hermanos, ¿cuánta gente, hermanos, está en este lugar? Simplemente Córdoba, no te hablo del mundo, solamente Córdoba. ¿Cuántas personas en este lugar conocen verdaderamente a Jesucristo? ¿Cuántas personas se les ha explicado, hermanos, para que puedan entender el Evangelio, que puedan comprender las verdades más íntimas de la palabra del Señor? Porque no hay quien les explique con amor la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos ocupados en nuestras cosas. Estamos ocupados, hermanos, en vivir bien,
en estar bien y estamos descuidando, ¿verdad?, a nuestro Señor. Las cosas de Dios son después. Primeramente me tengo que preocupar por mí y después, ya que tenga tiempo, me voy a ocupar de lo del Señor. ¿Será eso adecuado? La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué dice? Primeramente, hermanos, cuando tú le das el primer lugar a Dios, hermanos, Dios dice que te levanta. Dios exhibirá tu justicia. Hermanos, ¿cómo debemos ser nosotros? Cuando el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, allá en Mateo 20:28, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Hermanos, Cristo nos pone una muestra de humildad, que siendo Dios, siendo el hacedor, hermanos, del universo, siendo el hacedor de nosotros y de todo lo que nos rodea, hermanos, dice que Él lo hizo, hermanos, para los propósitos de Él. Dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Hermanos, vino a nacer en un comedero para animales, en un pesebre. No se halló lugar para Él aquí en el mundo. Y hasta la fecha, hermanos, no se halla lugar para Dios en nuestros corazones. Fue rechazado. Y hermanos, ¿cuántos milagros hizo ante el pueblo de Israel? Y dice que el pueblo de Israel no lo recibió. Nadie podía hacer los milagros que Jesucristo hacía. Hermanos, dice la Biblia que el Mesías era el que iba a abrir los ojos de los ciegos. El Mesías era el que iba a resucitar muertos, a sanar leprosos. La Biblia lo decía y lo hizo delante de las personas, y las personas lo rechazaron. No hubo cabida en sus corazones para Jesús. Y fue abandonado, hermanos, por sus discípulos inclusive. ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza del ser humano es así. Y solamente Dios puede cambiar esa naturaleza. Cuando su presencia, hermanos, cuando su Santo Espíritu es recibido, hermanos, con ansias en nuestro corazón. Porque eso es lo que debe de haber, un anhelo por su presencia, hermanos. Un arrepentimiento genuino, hermanos. Reconocer a Dios en nuestros corazones que nos hace falta. Y es cuando viene Él, hermanos, y nos sana, nos limpia, nos libera y nos da una novedad de vida, una nueva vida. Eso es lo que debe de haber en nosotros, hermanos. Y como siervos, hermanos, tenemos que ir más allá, ¿verdad? Dios no nos tiene que estar diciendo, porque ya lo dijo, lo que debemos hacer, y no lo estamos haciendo. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, dice allá en Filipenses capítulo 2, verso 7, vamos a leer el verso 5, 6, 7 y 8. ¿Amén? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Siendo Dios, tomó forma de siervo. Y a veces nosotros, que somos siervos, queremos tomar formas de Dios. Siendo Dios, tomó forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Y a veces nosotros con tantito ya nos sentimos grandes. Nadie hay como yo en la iglesia, ¿verdad? Nadie hay como yo en la colonia. A veces estamos como el fariseo, ¿verdad? Nos sentimos superiores a otros siervos, o creemos que nuestras obras son mejores que lo que hacen otros. Todo eso nos convierte ¿en qué? En siervos inútiles. ¿Que acaso Dios, hermano, no es el dueño de nosotros? Nuestra alma, cuerpo y espíritu le pertenecen totalmente a Dios. Él nos da los dones. ¿Quién te da los dones? Hay muchos presumen porque tienen el don de lenguas, muchos porque tienen el don de profecía, y ya ahí viene el profeta, ¿verdad? Y ahí viene caminando ahí, el profeta, ¿verdad? Ríndale pleitesía al profeta, y luego ponen ahí unas pancartas, viene el gran siervo de Dios, y todas esas cosas, hermanos, cuando Cristo nunca hizo eso. Siervos inútiles. Nadie trae mejor palabra que la que yo traigo. Hermanos, si Dios te dio el cerebro, ¿verdad?, para que puedas entender. Hay personas, hermanos, que se infartan y ya quedan. Porque Dios tiene misericordia. Y si estamos vivos y estamos respirando, es porque Dios lo ha querido así. ¿Qué somos sin Dios? Siervos inútiles. Nuestra vida depende de Él, y con todo eso pretendemos todavía que le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para servir a Dios? ¿Cómo debe de ser? Humilde, ¿verdad? Tenemos que ser solícitos, tenemos que hacerlo con gozo, con alegría. No te quejes por lo que estás haciendo, dale gracias a Dios porque se te está permitiendo servirle al dueño y Señor del universo. Dale la gloria y la honra a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con Filemón, capítulo 1, que nada más tiene un capítulo, y el verso 21. Y hermanos, esta es una palabra para ti como siervo. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. ¿Cuántos lo están haciendo? Esta es una palabra de Dios para ti. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Qué dice? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Gloria al Señor. Cuando se trate de ayudar en la obra, o todo lo que se trate de servir a Dios, no pongas el mínimo esfuerzo. En el trabajo secular tratamos a veces de hacer más de lo que nos piden. Ahí andamos, ¿verdad?, haciéndole la barba al patrón. En el trabajo secular. Hermanos, ¿por qué no para Dios? ¿Qué tan importante es Dios para ti? Hay algunos hermanos que ni siquiera tratan de servir. La Biblia dice que el que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Todo pámpano, dice, que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Y hermanos, la Biblia nos habla a través de varios pasajes bíblicos acerca de lo que debemos hacer en cuanto al servicio de Dios. Habla de la parábola de los talentos. Dice que al que tiene más se le dará. Y hay personas, hermanos, que se le ha dado talento, se le ha dado habilidades, dones
para ponerlos al servicio de Dios y lo esconden. Y no le dan servicio a Dios, hermanos. Y dice esa parábola, ¿verdad? Dice que eso le será quitado y se le dará al que tiene más. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nos manda saludos a la iglesia la hermana Nati, hermana de la hermana Alejandra. Manda saludos a toda la iglesia. Ella no los conoce, pero desde Estados Unidos les manda saludos. Sí, ella, de alguna manera estamos en coinonía con la hermana Nati. Y hermanos, ella ama a esta iglesia y con todo su corazón ella les manda un saludo. Amén. Vamos a orar por ella, llévala en sus oraciones. Ella es una varona de fe, así como mi hermana Alejandra. Amén. Y hace un rato predicaba yo acerca de la unidad de la fe. Estábamos predicando acerca de la unidad de la fe y de la madurez. ¿Sí? Y hermanos, si no estamos en la unidad de la fe y si no caminamos hacia la estatura del hombre perfecto que es en Cristo Jesús, nos vamos a quedar. Tenemos que caminar, hermanos, en la unidad. Y la unidad de la fe, hermanos, solamente se puede dar cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de amarnos. Si mi hermana, si mis hermanitas, mis hermanos son parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debemos hacer? Tenemos que amarnos. Y cuando nos amamos y cuando estamos, hermanos, sirviéndonos mutuamente y orando, hermanos, llevando nuestras cargas, esa es la manera en que podemos llegar a la unidad en la fe. Y cuando llegues a la unidad de la fe, va a haber un avivamiento en esta iglesia. Entonces, ese debe de ser tu propósito, que tú puedas llegar a la unidad de la fe y al crecimiento. Cuando nosotros crecemos en la madurez, hermanos, dice que tú puedes discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Cuando tú tienes esa madurez, dice la Biblia, ¿verdad? Nadie te va a mover, tú vas a estar firme, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, hermanos, ser ecuánimes, ¿verdad? Y caminar con esa firmeza y esa integridad delante de Dios. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermana Nati, allá donde está. Un abrazo, hermana. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia y de su poder. Te queremos, hermana. En el nombre de Jesús te mandamos un saludo. Y, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. El viernes que viene, cumpleaños la niña, ¿cómo se llama? Samara. Cumpleaños Samara. Vamos a estar con Fernanda y con mi hermana Ana. Amén. Vamos a estar, ¿cómo se llama usted, hermano? Fernando, mi tocayo. Vamos a estar celebrando, hermano. Vamos a unirnos para darle gracias a Dios por un año más que le dio a Samara. Amén. Así que vamos a caminar, hermanos, en ese amor, en esa fe y en ese servicio. Cristo nos puso el ejemplo de servicio y tenemos que hacerlo a la manera de Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios maravilloso. Dios, le damos gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, has sido con nosotros. Padre, esa palabra, Dios, dice en la Biblia, Señor, que tú tienes misterios, que hay tesoros, bendito Dios, grandes, bendito Dios, en tu palabra, y que debemos buscar, Señor, esos tesoros con todo nuestro corazón, Padre, porque es el alimento, Señor, a nuestro espíritu. Aumenta nuestra fe, hay sanidad, bendito Dios, a nuestra vida. Tu palabra nos limpia, bendito Dios, nos levanta, nos edifica, Padre, y de esa manera, Señor, podemos atender, Señor, tus necesidades, atender, bendito Dios, con nuestro servicio, lo que nos mandas, bendito Dios, que hagamos,
Padre, el deseo, el propósito tuyo en nosotros, bendito Dios, es que hagamos tu voluntad y que caminemos, bendito Dios, Padre, de acuerdo, Señor, a tu santísima palabra. Dios, pone ese anhelo en nuestro corazón de servir, ese anhelo, bendito Dios, de adorarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Padre, nuestro amado Señor Jesús vino a darnos muestras, Señor, de cómo servir. Mira, Padre, que Él, siendo Dios, tomó la toalla y tomó, bendito Dios, esa vasija y lavó los pies a los discípulos. Padre, yo te ruego, bendito Dios, que haya, Señor, ese mismo sentir en nosotros. Padre, yo te ruego que bendigas la vida de los que están sirviendo. Mira, Dios, que no es fácil, lo sabemos, porque a veces lo hacemos de manera torpe, Señor. A veces lo hacemos inclusive sin conocimiento. A veces, bendito Dios, hay obstáculos, Señor, que el enemigo pone en nuestras vidas para no servirte. Mira, Dios, que los que más persigue el enemigo son a los que te sirven. Y a veces, bendito Dios, que nos falta la madurez. Hay veces que nos falta, bendito Dios, la comunión contigo, Señor, la fortaleza que viene de ti, Padre, para poder hacer ese servicio, Señor, con agrado, Padre, con regocijo, Padre. Ayúdanos, Padre, porque si tú no nos ayudas, bendito Dios, vamos a flaquear, Señor, en ese caminar, bendito Dios, que tenemos contigo. Te ruego que bendigas a los siervos de todo el mundo, Señor. A todos aquellos, Padre, que están en situaciones difíciles, en necesidades, que están ahorita, Señor, en peligro. Yo te ruego, bendito Dios, que seas con ellos, con sus familias. Y te ruego, bendito Dios, que podamos nosotros, bendito Dios, hacer, bendito Dios, esa obra, Padre. Hay mucha gente, Señor, que debería estar aquí, pero no estamos haciendo el trabajo, Señor, de evangelismo, bendito Dios, y por eso, bendito Dios, las iglesias están vacías. Mucha gente se está yendo, Señor, a ese lugar donde tú no quieres que nadie se vaya. La Biblia dice que el amadón no se sacia de recibir los muertos. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y sabemos que la dádiva de Jesús es vida eterna. Señor, ayúdanos a rescatar, Señor, a esas personas y traerlos, Señor, a esa vida, Señor, en abundancia. Yo pongo la vida de mis hermanos en tus preciosas manos. Dios, cúbrelos bajo tus alas, y que tu amor, tu paz y tu hermosa y divina comunión sea con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.